Alabado sea Dios. En el libro de Éxodo, hermano, ¿sabía usted que hoy es el último domingo del 2013, hermano? ¿Y sabía que hoy se acaba un año? ¿Sí sabe por qué? Porque hace un año atrás Dios nos habló y nos dijo que empezaba una nueva época, un nuevo tiempo. Gloria a Dios. Tiempo del avivamiento. Alabado sea el Señor. Éxodo 20, hermano. Podemos colocarnos en pie. Vamos a ponernos en pie, hermano. ¿Cuántos esperan recibir algo de Dios, hermano? Pues bien, el día 19 de enero, el domingo 19 de enero. ¿Así es? ¿Quién me confirma? 19 de enero. Domingo 19 de enero tenemos las fiestas de las primicias, fiesta de la familia. Y vamos a estar trabajando para esa fecha, mi hermano, en esta celebración que hacemos anual y que es de gran bendición, puesto que tenemos mucho testimonio de esa fiesta, hermano, lo que sucede en ese lugar. Bendito sea el Señor. La gente, cuando habla de las primicias, nuestras primicias son diferentes. Nuestras primicias están representadas en almas. Y nosotros tenemos que traer, cada uno, almas a los pies de Cristo como primicia de nuestro trabajo durante todo el año. ¿Cierto, hermano? Primicia para Dios. Lo primero, traer almas a los pies de Cristo. Y nosotros lo hacemos en familia. O sea que no solamente traiga una persona, sino traiga a la familia de esa persona, a ese invitado. Esas son las primicias. Presentamos primicias a Dios de ese tipo. Amén. Gloria al Señor. Y esa celebración que vamos a hacer el 19, Dios mediante, va enmarcado con ese nombre. Algo de Dios para ti. Dios tiene cosas grandes para nosotros, hermano. Y hay regalos de Dios. Y en el 2013, Dios nos movió a nosotros por una palabra. En el 2007, Dios nos dio una palabra también. Y conforme esa palabra ha sido, amado, Dios se ha movido con nosotros porque ha sido dirección de Dios. En el 2007, el Señor nos hablaba de la expansión, ¿se acuerdan? De la expansión de la iglesia. Y comenzamos a trabajar por esa expansión, y Dios nos llevó a el 2010 a Barranca Bermeja. Gloria al Señor. Amén. Luego nos habló en el 2012 para el 2013 de avivamiento. Y avivamiento no es solamente como uno cree, es que la gente habla en lengua o que la gente, ¿cómo le diría?, abarrote la iglesia. Porque si no hay cambio y transformación, de nada sirve que la gente vaya a la iglesia. Si no es precisamente de esos cambios, amados, internos, y ese despertar en la fe. Y Dios lo ha hecho y nos ha regalado el Señor en este año cosas maravillosas. Usted lo vio en el video de ayer, quienes fueron ayer, el video que se presentó, todo el trabajo que se ha hecho, lo que hemos realizado, lo que Dios nos ha entregado. Así que en este año que empieza el 2014 hay una palabra bien hermosa, y ojalá esa palabra usted la considerara, amado. Este año, gloria al Señor, este año es grande. Esas fueron las palabras de Dios.
Este año 2014, me dijo Dios, grande. Enmarque usted grande donde usted quiera. Dios, nuestro Dios es grande. Gloria al Señor. Y sus bendiciones son así de enormes. Y vuelvo y repito, siempre que nosotros referimos la palabra, mencionamos la palabra bendición, ojalá quitemos el dinero de allí, porque bendición es tener vida y vida en abundancia. Bendición es tener salud, mi hermano. Bendición es estar juntos en familia. Bendición, amado, es que Dios te brinde un trabajo, posibilidad para que tú puedas proveer a tu casa. Bendición es que Dios te regale un hijo. Bendición es que Dios te regrese un hijo. Amén. Bendición es que vuelva el amor otra vez a tu casa. Todo eso es bendición. Gloria al Señor. ¿Estamos claros? Pues bien, vamos a la Biblia, hermano, capítulo 20 de Éxodo. Y ya usted esté preparado para el día 19, así es. 19 de enero, hermano, del 2014, Dios mediante. En capítulo 20 de Éxodo, la Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a padre y a madre, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, que involucra todo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Podemos sentarnos. En el nombre de Jesús, pídale allí mientras usted se va sentando, estando en su reposo, pídale a Dios que le hable, que nos abra el entendimiento. Pedimos que el Espíritu Santo sea en medio nuestro, mi hermano, guiándonos a toda verdad conforme está establecido en la palabra, y que podamos discernir lo que Dios hoy quiere enseñarnos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Un día los discípulos dijeron a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pasaje bíblico de Juan capítulo 6, verso 66, dice que muchos de los que andaban con Jesús se fueron.
O sea, le dieron la espalda. Ese es el texto del anticristo. Desde ese día no anduvieron más con Jesús. Juan 6:66. Anticristo, el que va en contra de Cristo, hermano. Gloria al Señor. Así que hoy vamos a pedirle a Dios eso, que nos hable, porque solamente Él tiene palabra de vida eterna. Gloria al Señor. Hoy vamos a predicar un mensaje, amado, que lleva por título Pecado S.A. Pecados S.A. Para que me pueda entender mejor, ese S.A. que le he dicho es precisamente la expresión de propiedad cuando alguien tiene una empresa como sociedad anónima. Amén. Así que el título del mensaje es así: Pecado S.A. Como si fuera una empresa, es correcto. ¿Por qué el título de este mensaje, hermano? Dios me ha inquietado mucho a hablar y a enseñar sobre la verdad bíblica sin que sea filtrado por el hombre. Nosotros hemos hecho una religión, como evangélicos la hemos hecho. Hemos hecho una religión cuando nosotros determinamos muchas cosas como pecado que no son pecados. Hemos hecho una religión cuando le hemos presentado un evangelio difícil al oyente. Que el oyente no necesita una Biblia, sino estar al lado nuestro para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Me comprende? No necesita el Espíritu Santo, sino a nosotros. Eso se ha convertido muchas veces la iglesia evangélica. Quien determina qué cosa se puede y qué cosa no se puede. Por eso es muy difícil para muchos vivir el evangelio. Hay personas que me llaman a mí o me hablan, se acercan y me preguntan: pastor, ¿esto es bueno o esto es malo? Pastor, ¿esto es bueno o esto es malo? Pastor, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Y es bueno esto o es malo? Y entonces esas personas nunca se van a afirmar en el Señor. Y más si se encuentran a alguien que se haga pasar por el Espíritu Santo. Se lo digo porque yo fui esa persona también para mucha gente. Yo me convertí en el Espíritu Santo de Dios de mucho. Sin San Fernando no hacía nada. ¿Me ha entendido? Por eso hoy vamos a hablar de pecados S.A. Usted me va a comprender. Cuando Dios saca al pueblo israelita de Egipto, sacó a un pueblo idólatra que había aprendido fielmente del lugar donde se encontraba. Un Dios que nunca había escuchado, un pueblo que nunca había escuchado a Dios. Ellos tenían referencia de Dios simplemente por una tradición oral. Sus antepasados conocieron también de sus antepasados, que habían conocido también de sus antepasados, que habían conocido de que sus antepasados un día fueron introducidos a Egipto porque había un varón llamado José que era hijo del dueño de un clan llamado Jacob, que ese Jacob era hijo de un señor llamado, ¿cómo? Isaac, y que este Isaac era hijo de un hombre llamado Abraham, a quien Dios le habló y le había dado una promesa de que iba a ser de él una nación bien grande. Pues el pueblo que está en Egipto es un pueblo que no conocía a Dios mucho, y las tradiciones orales tienden a cambiar.
La gente cuando transmite de uno a otro una tradición oral, ¿verdad?, tiende a ir cambiando esa tradición. Entonces nosotros nos encontramos en el preciso momento de la historia de Éxodo capítulo 20, donde un pueblo por primera vez va a oír a Dios. Por primera vez va a oír a Dios. Nunca lo había oído. Nunca había tenido contacto con ese Dios. Cuando Moisés llegó a Egipto luego de aquel exilio de 40 años, cuando Moisés llega con 80 años ya, él venía temeroso. La Biblia dice que cuando Dios le hace el llamado, él le dice a Dios, pero ¿cómo van a saber que yo voy en tu nombre? O sea, que me van a preguntar. Claro que le iban a preguntar tantas cosas, porque él había hablado con Dios, pero Dios no había hablado nunca con el pueblo. Así que cuando Moisés llega y les dice que hay que salir porque Dios quiere conversar con este pueblo, que Dios lo va a hacer libre, que Dios los ha tomado como un pueblo para sí, y que Dios lo va a introducir a una tierra que fluye leche y miel, que significa una tierra de bendición, donde la bendición es un chorro, hermano, donde hay abundancia de todo. Ese pueblo no creyó. Tuvo que Dios manifestar su gloria para que ese pueblo creyera. ¿Me ha entendido? Para que ese pueblo creyera. Oye, es cierto, mira, oye, Dios está aquí. Mira, Dios está con este varón que se llama Moisés. Entonces, cuando ya ellos salen, usted conoce la historia, lo que Faraón se opuso, y luego Faraón ya cede, y el pueblo sale, y en el desierto Dios le dice a Moisés, Moisés, prepárame el pueblo porque voy a hablar con ellos mañana. Llévamelo a la falda de la montaña porque me le voy a manifestar. Mire usted, Dios habla al pueblo en el monte Sinaí, pero el pueblo no quiere oír a Dios porque tenían miedo. Dios comienza a establecerle los mandamientos. Es decir, sabía Dios que era un pueblo pecador. Dios dijo, bueno, los saco pecadores, aquí van. Pero un día se para en la raya y dice, a partir de ahora, quiero que ustedes caminen de esta forma. Y le da unos mandamientos. Estos mandamientos que nosotros vemos aquí no son exactamente los mandamientos que a usted y a mí nos enseñaron en el cursillo de la primera comunión en la Iglesia Católica. Aquí hay unos mandamientos que no aparecen en el catecismo católico. Por ejemplo, ¿cuál, pastor? Hombre, lea usted el primero, que aparece aquí en el capítulo 20 de Éxodo, en el verso 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso incluye, hermano, todo en los cielos, aves, ¿cierto, hermano? Ángeles, todo debajo de los cielos, que incluye pescado, animales, es correcto, lo que está en las aguas, pescado y todas esas cosas. Dios no quiere que se hagan imagen de nada de eso para representarlo a Él. ¿Estamos claros? Así que ese pececito que anda por ahí, que Jesús no sé qué cosa, quite eso. Usted lo ha visto, ¿verdad? Un pececito de Jesús. Y la palomita del Espíritu Santo. Hemos ridiculizado al Señor con esas cosas. No hemos entendido la simbología con la cual la Biblia nos habla. Pues bien,
Esto no aparece en el Catecismo Católico. No lo estoy inventando yo. Usted puede comprobarlo. Desempolve el Catecismo y mire y verá que en los 10 mandamientos que nos enseñaron no aparece este primer mandamiento. Hay un mandamiento dentro del Catecismo que es: santificarás la fiesta. Santificarás las fiestas. Y uno pregunta, usted le pregunta al párroco, le dice: ¿cuáles son las fiestas que hay que santificar? Y seguro que le va a hablar las fiestas patronales. ¿Cierto, hermano? Pero aquí no nos habla de esa forma. Entonces, voy a leer, hermano. Dice la Biblia en el verso 10, dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para el pueblo judío, Dios estableció este mandato, que el día sábado debía ser santo para él. Debían consagrarse para él, dedicárselo a él completamente, en oración, en búsqueda, en ayuno, en entrega, no hacer nada, no trabajar. Eso se lo dio al pueblo judío. Y aquí está claro establecido. Ni siquiera se lo impuso a los extranjeros, sino a los extranjeros que vivieran dentro de sus casas. O sea, cuando un judío tenía un esclavo extranjero o alguien, a ese él tenía que someterlo a la misma ley. Es decir, todos en esta casa hacemos tal cosa. ¿Estamos entendiendo, hermano? Eso es como cuando el cristiano está en su casa, ¿verdad? Y hombre, el cristiano tiene que hacer respetar su casa. Y todo el que venga a su casa tiene que entender que usted es cristiano. ¿Me ha entendido, hermano? Y alguien no puede tomar su casa para hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Porque llegó un familiar, ¿no? Que llegó el primo, que llegó el tío, que llegó tal persona, que, ¿sabe cómo es él? Y entonces usó la casa, hermano, para cosas que no son propias dentro del marco de Dios. Amén. Eso significa que nosotros tenemos que hacer respetar nuestra casa. ¿Estamos claros? Así que para este texto bíblico no aparece tampoco en el catecismo, ¿verdad? Ahí simplemente dice santificará las fiestas. La santificación aquí era hacia un día, el día de reposo, que era el día sábado. Gloria al Señor. Seguimos, amado. Dice la Biblia en el verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra donde Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. O sea, no vas a inventar nada de nadie, ni vas a levantar calumnia a alguien. Y dice luego, no codiciarás. No dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo solamente, sino dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el LCD de tu prójimo, amén, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su amo, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Es más extensivo aquí en este texto bíblico, es el de codiciar. Pues bien, Dios dijo, hasta aquí permito que ustedes caminen como venían. De aquí en adelante tiene que ser diferente. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? Pero eso se lo dejó escrito. Eso lo escribió Moisés. Porque las primeras tablas, que eran precisamente estas palabras,
Primero Dios se las dice. Ojo, Dios se las establece, se las dice. ¿Qué les dije del lenguaje de la tradición oral? Cambia, se pierde. Ok. Estas palabras son oídas, estas palabras fueron dichas. Dice la Biblia en el verso 1, capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras. Eso fue la voz de Dios. Ellos la oyeron, la voz de Dios. Amén. Dice la Biblia en el verso 18, capítulo 20, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos tenían miedo, nunca habían tenido esa experiencia. Así que ellos dijeron, no queremos oír a Dios, no queremos oír a Dios. ¿Sabes qué pasaba, hermano? Que estaba retumbando esa voz en sus corazones. Eso es la actitud del pecador. El pecador no quiere oír la voz de Dios. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, las personas que están comprometidas en algún hecho que está siendo evidente o donde Dios está señalando, ellos no quieren seguir oyendo. ¿A cuánto les gusta que le digan la verdad? Entonces, ¿por qué usted se enoja cuando su esposa le monta la cantaleta? Si precisamente la cantaleta es eso, es que usted no quiere aceptar una verdad. Así es, mi hermano. Lo que pasa es que la palabra cantaleta suena maluco. Y de pronto la esposa se lo ha dicho tantas veces que a usted ya tiene cerrado el oído para esas cosas. Pero dígaselo cantando para que vean que las cosas cambian. Mi hermano, usted se incomoda cuando usted es descubierto. Cuando alguien le dice la verdad, cuando usted están hablando sobre usted. Si alguien dice, ven acá, yo quiero decirte una cosa sobre ti, tú eres así. La gente quiere escabullirse y es que tú eres así. Enfrenta este momento. Ahora, Dios estaba hablando y ellos no querían oír porque sentía que iban a morir. Y la verdad es que necesitamos morir. Y entre Dios más nos hable, más morimos. ¿Sí o no, hermano? Y vivimos para Cristo. Hermano, escuche bien. Esta es la palabra que oyeron. Ojo, la palabra que oyeron. La Biblia dice que Dios le dijo, Moisés le dijo, porque Moisés ya tenía experiencia sobre esto, le dijo, no, lo que pasa es que Dios quiere poner el temor suyo en ustedes, para que no pequen. Dice la Biblia, el verso 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. ¿Qué quería Dios evitarles? Que pecaran. Eso quería Dios. Dios quería evitarles que pecaran. Porque Dios nos llama a nosotros, a todos nosotros nos llama pecadores. Nosotros empezamos a caminar en el Señor y hay unos parámetros inmediatamente que Dios nos establece. Y nos dice, como le dijo al pueblo de Israel, de aquí en adelante tienen que caminar diferente. Y de aquí en adelante quiero que caminen de esta forma. Y les estableció cómo debía ser ahora la forma como debían conducirse ellos. Pero ¿qué sucedió, mi hermano? Lo que está escrito, escrito está. Las palabras se las lleva el viento. Váyase a Éxodo capítulo 32, por favor. Dice la palabra de Dios. Moisés subió, hermano, a la presencia de Dios porque fue a hablar con Dios. Pero tardó, se demoró 40 días allá arriba. Y dice la palabra de Dios que viendo el pueblo, que Moisés tardaba en descender, y se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan como delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo,
Apartadme, ¿qué cosa, hermano? Los aretes que están en las orejas de sus mujeres y en las orejas de ¿quién? De sus hijos y en las orejas de sus hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Esa moda de que el hombre también usa arete, eso es viejo. Eso ellos lo aprendieron de Egipto. En Egipto había todo un atuendo y ellos vestían con el atuendo de Egipto. ¿Me comprenden? Así que ellos tenían sus piercings, hermano, me traían sus aretes, y todo el mundo con aretes, los hombres y las mujeres con aretes. Y llegó un momento en que tuvieron necesidad de adorar a un Dios, porque no tenían a Dios. ¿Quién era el Dios de ese pueblo? Moisés. Ellos no reconocieron que el que lo sacó fue Jehová. Ellos tenían que el que lo sacó era Moisés. Por eso dice, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, él fue el que nos sacó. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Van a hacer un becerro, hermano. ¿Qué pasó con el primer mandamiento? No te harás ¿qué? Imagen. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo del cielo, en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de ellas. ¿Cierto, hermano? Pero sin embargo, Aarón, hermano de Moisés, como alguien dijo una vez, el copastor de la obra, mire lo que hace. ¿Qué dice Aarón? Hombre, vamos a hacerlo. Apártenme ahí los zarcillos. Vamos a hacerlo. Mi pregunta: ¿ellos sabían que lo que iban a hacer era pecado? ¿Sabían que lo que iban a hacer era pecado? Sí, ya sabían. Antes ellos no sabían. Pero cuando la palabra de Dios ya es expuesta y tú la escuchas, ya es diferente. ¿Me entiendes? Es diferente. Dios va a demandarte por lo que tú sabes de Él. Amén. Dios te va a demandar a ti más por eso. Por eso la Biblia dice que al que más da, más se le demanda, mi hermano. Si Dios te da a ti más y Dios te enseña más y tú caminas más en la santidad, Dios te va a demandar más a ti. ¿Qué sucedió? Que él hizo un becerro. ¿Por qué ellos se le acercan a Aarón? ¿Por qué Aarón se le idea que tiene que ser con los aretes? Porque Aarón hacía becerros. Él tenía un buril. ¿Quién lleva un buril al desierto, hermano? Sino alguien que necesite adorar, y para necesitar adorar necesitaban fabricar sus dioses. Ellos tenían su propia religión y Dios quería librarlos de la religión, y por eso estableció parámetros, y el primero lo quebrantaron inmediatamente. Los quebrantaron. El mensaje llega allá arriba donde está Moisés. Dios le dice a Moisés lo que ha sucedido. Este pueblo se ha rebelado, ha hecho lo malo, ha ido en contra mía. Inmediatamente Moisés desciende. ¿Y qué traía Moisés en sus manos? Traía las tablas de la ley, mi hermano. Las palabras de Dios, las que les había dado, face to face. Ahora las traía escritas. Pero viendo ese cuadro, esa actitud del pueblo de idolatría, él reventó las tablas, mi hermano. Tremendo. Yo quiero que nosotros, hermanos, podamos dimensionar un poquito, ¿verdad?, el corazón de Moisés. Es el corazón del pastor cuando predica un mensaje que Dios le ha dado y que quiere que el pueblo camine en él, y ve que el pueblo está haciendo lo contrario. Mi hermano, es un dolor tremendo. Oye, entonces, ¿dónde está todo lo que predicamos y lo que le enseñamos y lo que Dios nos dijo? ¿Dónde vamos a dejar eso? Pues así estaba sucediendo. El pueblo estaba en idolatría.
Hasta ahí vamos bien, hermano. Era necesario la palabra escrita. ¿Sabe por qué, mi hermano? Si Dios no deja palabra escrita, estuviéramos hoy postrados ante Moisés, ante una imagen de Moisés, o unos cuantos becerros, hermano. Escuche bien, es fácil, el ser humano es facilista en coger la palabra de Dios y disfrazarla con sus deseos. Es decir, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero lo estoy haciendo a mi manera. ¿Me comprenden? Pues bien, mire lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 32, hermano. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que en el verso 4, dice que Aarón tomó de las manos de ellos los aretes y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, Israel, ¿qué dijeron? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, o sea, le elogiaron el trabajo de Aarón, elogiaron su trabajo y quedó lindo. Oye, ese becerro, ¿cómo quedó como becerro? Quedó lindo. Estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y entonces Aarón, dice, viendo esto, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. Le pusieron nombre al becerro, Jehová. Lo hicieron a su manera, ¿sí o no? ¿A quién estaban adorando? No, señor, al becerro no lo estaban adorando, a Jehová. Ellos estaban adorando a Jehová, pero en forma de becerro, porque ellos hicieron una religión. Ya ellos hicieron una religión. Es que lo que quieren es que adoremos a Jehová. Bueno, vamos a adorarlo, pero lo adoraron como ellos creían y no como Dios había dicho. Hermano, así, de esa forma tan olímpica, así trabajamos nosotros también. Nosotros adoramos a Dios, pero de la forma nuestra, y no como Dios dice, no como Dios establece. Pecados S.A. Ahí está. No estaban cometiendo pecado, estaban cometiendo pecado. Hicieron una empresa de adoración. Esto fue lo que sucedió. Aarón estaba convencido que no estaban haciendo nada malo. ¿Qué hizo simplemente Aarón? Aarón hizo lo que el pueblo quería, pero bajo las normas de Dios. ¿Cuáles normas? Las que ellos creyeron que Dios podía aceptar, en ponerle el nombre al becerro de Jehová. Por eso le digo que si Dios no hubiese dejado escrito la palabra, estuviéramos nosotros adorando un becerro o a la imagen de Aarón, de Moisés, o quién sabe si a la serpiente. Amén. Porque hasta la serpiente llegaron a adorar. Dios deja establecido su palabra. Hermano, lo único que te puede salvar a ti, lo único, es que tú te apegues a esta bendita palabra de Dios. Porque lo que filtra al hombre ya está contaminado. Pero cuando tú recibes el chorro divino, es diferente. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, en Josué, por favor. Josué 1:8. Dios es bueno, hermano. Dice la Biblia, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué es el líder sucesor. Tiene que estar en unos zapatos grandes, los zapatos de Moisés. La única forma que él pueda ser un buen líder es siguiendo lo que Moisés hizo. ¿Y qué hizo Moisés? Apegarse a la palabra, pero no a la palabra escrita solamente, sino a la que venía de la boca de Dios. Y eso fue lo que mantuvo a Moisés. Dice la Biblia que Dios le da las instrucciones a Josué: para que tú seas prosperado, para que te vaya bien, lee la Biblia, lee la palabra, mantente meditando en ella, búscala, porque Dios, hermano, después de los mandamientos que estableció en el Sinaí, Dios le dejó todo un cúmulo, hermano, de mandamientos al pueblo, hermano, para que ellos pudieran conducirse mejor. ¿Qué le entregó el Señor, hermano? Un manual de convivencia, donde decía cómo tratarse entre el prójimo, donde decía, hermano, cómo debían ser limpios ellos de su inmundicia, cómo debían acercarse a Dios, cómo debían hacer sacrificio. Le estableció aún parámetros para poder hacer negocios. Todo estaba escrito en la ley. Y si tú hacías lo que la ley decía, hombre, estabas en el marco de lo que Dios quería. Hasta ahí estamos entendiendo, hermano. Pero ¿qué sucedió, hermano? Que el pueblo hizo lo contrario. Olvidó la ley, olvidó el libro. Y cuando se olvida el libro, ¿qué se fabrica, mi hermano? Pecados S.A. ¿Estamos entendiendo? Se fabrica una empresa de pecado. Dios le estableció para que no fuera a pecar nunca, hermano. Dios le estableció aún a los reyes que tuvieran una copia de la ley. La copia de la ley la tenía el sacerdocio en este momento, pero que él tenía que tener una copia, el rey, una copia. Y el rey tenía que leerla todos los días. ¿Me ha entendido? David se olvidó de eso. Salomón se olvidó de eso. Y muchos reyes se olvidaron de eso, de leerla. Y si la hubieran leído, se hubieran evitado muchas cosas. Ezequías restableció el orden porque lo leyó. Josías declaró ayuno porque descubrió que habían abandonado los principios divinos por causa de que no tenían el libro con su poder. Mis amados, si nosotros no recurrimos al libro, vamos a crear una empresa de pecado. Vamos a crear una empresa de pecado. Y esto que le voy a decir es muy fuerte, pero una gran realidad. Nosotros como pueblo evangélico tenemos una empresa de pecado muchas veces antes que una comunión con Dios, hermano. Es triste, pero nosotros llamamos pecado a las cosas que no son pecados. Y hemos establecido parámetros en nuestras vidas que van en contra de la misma palabra de Dios. Hay regiones, lugares donde tomar tinto o Coca-Cola es pecado. Hay lugares donde usar camisa manga corta es pecado. Lugares donde no llevar una corbata es pecado. Donde no llevar saco, vestido entero, es pecado. Es pecado si tú te cortas el cabello. Es pecado. Hay lugares donde han secuestrado a Dios, hermano. Dios está secuestrado. Lo que hizo 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu,
del Señor hay libertad. No se cumple. No hay libertad, hermano. Todo está en un hombre, en unos hombres que son los que han fabricado la empresa Pecado S.A. y han establecido lo que es pecado en una iglesia, en una congregación, en una denominación, en un país. Y esto es bien tremendo. Una persona que llega a un tipo de iglesias así necesita estar al lado del pastor siempre. Necesita no el libro, la Biblia, sino el libro que escribe el pastor, para poder vivir conforme el pastor dice y no conforme dice el Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Qué sucedió cuando el pueblo no tenía la palabra escrita? Dejaron que su corazón dirigiera su vida. El corazón del pueblo de Israel, ese pueblo que estaba en el desierto, que escuchó la voz de Dios en el Sinaí, hermano, no atendió a la voz de Dios de no hacer dioses, sino atendió la voz de su corazón de hacer conforme ellos querían. ¿Estamos entendiendo? Cuando Moisés bajó y ve ese cuadro, Moisés no sabía qué hacer. Por eso Moisés pasó 40 días postrado delante de la presencia de Dios, buscando dirección de Dios para ver qué hacer. Moisés no se aligeró, porque Moisés también estaba de una u otra forma conociendo. Así que él se postró ante Dios y Dios le dio la directriz, lo que tenía que hacer. Y la Biblia dice que lo que hizo Moisés fue algo severo, pero el pecado había que desarraigarlo. Fueron muertos todos los que adoraron el becerro. Y se le dio oportunidad, mi hermano, a que la gente se arrepintiera. Cuando preguntó quiénes están con Jehová. Amén. Porque Dios siempre busca el arrepentimiento del hombre. A pesar de la circunstancia y lo que tú hayas hecho, Dios espera que tú te arrepientas. Pero mire, el pueblo no se arrepintió, porque ellos estaban en lo correcto según ellos. Moisés, tú no dijiste que adoráramos a Jehová. Pues este es Jehová. Pero no era así. Mis amados, murieron. Mi pregunta, ¿eso les dio a ellos un ejemplo? ¿Se escarmentaron, tomaron escarmiento de ellos? No. Esos siguieron en pecados, hablando mal del prójimo, porque hablaron mal de Moisés. ¿Cierto, hermano? ¿Cierto que sí, hermano? Hablaron mal de Moisés. ¿Y quién habló mal de Moisés? Su mismo hermano. Oye, se le olvidó la palabra. La palabra, Dios había hablado y había dicho que no haya, ¿qué? El mandamiento, falso testimonio, que no se levantaran falsos testimonios, que no se mintiera, y sin embargo él levantó falso testimonio de su hermano. Habló en contra de su hermano. Coré habló en contra de Moisés. Codició. ¿Cuántas cosas no se ven en la Biblia, hermano? De esos mandamientos primarios que Dios entregó, se repiten constantemente, y eso se debió a que ellos no estaban permanentemente en la lectura, en la búsqueda, porque nosotros tenemos que estar todos los días, mi hermano, buscando en la Biblia, leyendo, para que Dios nos recuerde, hermano. El Espíritu Santo de Dios, el que nos recuerda las cosas. Si tú no lees, si tú no estás en esa constante, hermano, vas a desarrollar tu empresa. ¿Cuál empresa, hermano? Pecado S.A. La vas a desarrollar. Vas a tener tu empresa montada de pecado y no te vas a dar cuenta. Esto es bien tremendo.
Mire, amados, el cristiano, por causa de no estar bien preparado doctrinalmente, el cristiano es llevado por cualquier viento de doctrina. Y ese viento de doctrina no está ajeno ni lejos de el mismo seno evangélico. Porque el viento de doctrina puede nacer de la misma iglesia. Y por causa de que no hay directriz, hermano, de Dios, la gente comienza a hacer cosas distintas. Hoy hay una idolatría tremenda hacia el hombre, pero tremenda idolatría. El cuerpo de Moisés no apareció porque Dios lo escondió, mi hermano. Porque o si no, estuvieran adorando a Moisés. Porque Dios no quiere la idolatría, pero hoy se ha establecido un culto idolátrico hacia el hombre, hacia los ministros, pastores, líderes. Y hay seguidores de esos ídolos. Sin embargo, predican en contra de la idolatría, pero quieren que lo idolatren a ellos. Mis amados, si nosotros leemos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y vamos a estar bien preparados siempre. Bien preparados. Yo quiero que la iglesia sea libre y yo quiero que los miembros de la iglesia, hermano, sean libres. Usted no tiene que estar pendiente a lo que diga el hermano tal, porque es que él dice que del lado izquierdo no me puedo peinar, sino del derecho. Porque hasta esas cosas se llegan. Eso se llama secta, en donde te dicen todas las cosas que tienes que hacer. No, eso es malo, cuidado eso, que eso es malo. Mi hermano, cuando yo llegué a los pies de Cristo y yo empecé a escuchar cosas, yo me dejé envolver también por todas las cosas que me decían, porque yo pensaba que eso era verdad lo que me estaban diciendo. Y como yo tenía un corazón dispuesto a buscar a Dios, yo quería agradar a Dios en todo. ¿Me está entendiendo? Entonces habían cosas que enseñaban que no eran correctas. Jugar a fútbol, eso es malo, eso es pecado. Eso es pecado, eso es pecado. Eso es pecado porque tienes que usar pantaloneta y los que usan pantaloneta son los homosexuales. Clasificado. Fútbol, no hay fútbol. Fuera. Si te invitaban a un partido de fútbol, a ver, hermano, usted va a dedicarle 90 minutos viendo un partido de fútbol. Esos 90 minutos se los podemos dedicar mejor al Señor. Eso es pecado, hermano, ir allá y a estar ahí, eso es perder el tiempo. Y eso es, hermano, y te convencía, sí, es pecado, de verdad. Oye, gente que no le regala un detalle a su mamá porque es pecado darle un detalle a la mamá. Y si es el día de las madres o el día del padre o el día de lo que sea, le da, no, porque es que me enseñaron que eso es pecado, que eso es idolatría, que no se puede. Mi hermano, regáleselo entonces cualquier día. Si usted no quiere escoger el día que la gente en el mundo entero lo estableció, hermano, porque ellos quisieron y porque les nació, hágalo cualquier otro día. Pero la Biblia dice, honre a su padre y a su madre. Ni siquiera va a existir un día, pero por lo menos hónrelo. Pero han enseñado tantas cosas. Oye, la mamá cumpleaños, no la llaman. Porque ese día mataron un cumpleaños, mataron a Juan el Bautista. Eso es una doctrina de los testigos de Jehová, hermano. Oye, no son capaces de llamar, mamá, hombre, viejita, feliz cumpleaños. No participo de las cosas del mundo. Y se cree muy santo con eso. No, mi hermano, estamos equivocados. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Mi hermano, un misionero estuvo en África y llegó a una tribu en África que tenían que pintarle la cara. Era el matrimonio de dos de la tribu y a él tenían que pintarle la cara para estar en la boda. Y él cuando llegó, él, ¿y tú qué es? Esto es pecado, me van a pintar la cara y ahora.
había un misionero ahí y le dijo, deja que te la pinten. Nosotros vamos a conquistar a esta gente para Cristo. Esa es la tradición de ellos aquí. Al matrimonio, todos tienen que ir con la cara pintada, con unas rayas, con unas cosas verdes y amarillas y cosas así aquí pintadas. Y con un ropaje que se ponen, entonces tienen que caminar así, no sé qué. Y él lo hizo. Está en el infierno por eso. Pregunte cuántas almas conquistó para el Señor ahora y qué cambios trajo a esa comunidad. Amén, a su nombre. Nosotros como iglesia, amados, muchas veces la gente no entra a la congregación, no entra al evangelio porque ve un obstáculo que muchas veces nosotros mismos hemos puesto. Y en el campo espiritual eso se ve. Y la gente lo siente en el campo espiritual. Porque hemos desarrollado una empresa, hermano. Y hemos establecido qué cosas son pecados y cosas que no son pecados. Y nosotros somos los que determinamos. Pero cuando llega alguien y te dice con la Biblia, Jesucristo tomó vino, el evangélico contesta, sí, pero ese no emborrachaba. Ese emborrachaba. Ese emborrachaba. El vino que hizo el Señor también emborrachaba. Era vino, no era guarapo, no era Nestí, así que se llama. No era Nestí, era vino. Y el mismo Maestresala dice, el que hace una fiesta primero reparte el buen vino, y cuando la gente ya está borracha, el vino. La Biblia no, escuche bien, la Biblia no condena el vino. La Biblia condena el uso en exceso del mismo. El mismo Pablo le recomendó vino a Timoteo. No tomes agua por causa de tu estómago. Toma vino. La Biblia condena que lo que produce el vino es malo. Y eso es lo que condena la Biblia, que el vino te va a llevar allá. Y por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en Efesios. ¿Verdad? Vamos a buscarlo, mi hermano. Efesios 18. Gloria al Señor. 5:18. Dice la Biblia, ¿cómo dice, hermano? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. La versión internacional dice, no se embriaguen con vino, porque eso trae desenfreno. En el original griego, la palabra disipación, es la palabra disipación, traduce así, disipación, donde algo desaparece. Y es precisamente la cordura del hombre desaparece. El vino parece que transformaba a la persona, ¿cierto? Es otra persona. Se pierde la persona y se convierte en otro. ¿Cuántas usted ha conocido que borrachos son una cosa? Oye, él es diferente. Cuando está borracho eso sí habla. Pero bueno y sano, eso es mudo. Y hay unos que borrachos son homosexuales. Manifiestan el homosexo. ¿Verdad, hermano? Pues bien, si un cristiano no está preparado para estas cosas, hermano, es fácilmente llevado a que tome. Ahora, nosotros tenemos que entender la cultura judía
tiene unos principios dentro de todo su vivir, costumbres aún que nosotros no hemos desarrollado. Por ejemplo, como tomar vino. Después de comer, tomaban vino. Pero tomar vino no es el tomar de nosotros. El tomar vino de ellos era algo natural, como la aguapanela que usted se toma después de haberse comido un bocachico. Usted se toma su vino, se toma su aguapanela, ellos se tomaban el vino, o la costumbre de tomar tinto. En algunos lugares, después de comer, toman tinto. Nosotros, hermanos, tenemos que saber y conocer qué es lo que condena a Dios, qué es lo que es pecado, qué es lo que es pecado, qué cosa es pecado. Si nosotros decimos que el vino es pecado, nosotros estaríamos yendo en contra de la Santa Cena. Nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere. Hay cosas, amados, que son el camino hacia pecar. Y el abuso de algo te va a poner a llevar a pecar, así sean cosas buenas. Por ejemplo, escucha bien, el abuso de cosas te puede poner el ver televisión. Eso no es pecado. ¿Me comprende? El ver noticiero de televisión no es pecado. Pero eso te puede llevar a pecar. ¿Me ha entendido? Entonces nosotros tenemos que preparar a un pueblo es para que sepa discernir las cosas. Aquí hay gente que le da miedo, hermano. Hay personas que nos escuchan y que le da miedo cuando uno habla así. Pero escuche bien, a discernir. Pablo dijo, inspirado por Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. El cristiano tiene libertad, pero el cristiano también tiene que entender que hay cosas que convienen y cosas que no convienen, que hay cosas que edifican y hay cosas que no edifican. ¿Cómo es posible que hemos llegado nosotros, hermanos, a declarar pecado, cosas que no son pecado? Pero sin embargo aceptamos otras dentro de nosotros mismos. Porque somos nosotros. Nosotros a veces, hermano, antes que mostrar a Dios, mostramos una religión farisea. Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, ustedes recorren toda la tierra, van por mar y tierra buscando un prosélito, es decir, buscando a alguien que se convierta al judaísmo. Y luego que se convierte, lo hacen 2 veces hijo del diablo. Porque le ponen cargas que ellos no pueden sobrellevar. ¿Me ha entendido? Yo le doy gracias a Dios que mi papá y mi mamá están aquí en Cristo Jesús, hermano. Porque si hubiese sido por nosotros al comienzo, hermano, ellos no llegan. Mi hermano Marlon le decía a mi padre cuando estaba viendo televisión que eso era el diablo, que el televisor era el diablo, que eso era del diablo, la caja del diablo. Así lo llamó un evangelista muy conocido. Y después él tenía una cadena de televisión. Porque somos ligeros, amados. Nosotros vamos a tener que aprender. Tenemos que aprender bien, hermano. Bendito sea el Señor. Y no podemos hacer una empresa de pecados. Que la gente viva en Cristo, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Usted sabe qué le dijeron a un hermano? Le dijeron, se iba de ese lugar y le dijeron, ahora te vas a apartar. Porque el lugar en donde estaba era la salvación. Ese era el lugar de Dios. Nada más ahí eran salvos. Y muchas veces nosotros tenemos eso. Creemos que esta iglesia somos los únicos salvos, que más nadie, hermano, es salvo. Y yo me crié con esa doctrina. Yo creía en la iglesia donde estaba que los únicos salvos éramos nosotros, que los demás eran unos pecadores, eran unos liberales, no sé qué cosa, y eso decíamos nosotros. Pero Dios nos enseñó
diferente, hermano. Amén. Dios nos enseñó diferente. Si alguien me dice a mí, pastor, yo no hago nada los sábados porque los sábados Dios me dijo que no trabajara. Ah, bueno, listo. Si Dios le dijo a usted que no trabajara, no trabaja. El resto de días sí, porque yo estoy santificando el sábado. Ah, bueno, si usted lo quiere santificar, para Dios lo está haciendo. Aunque no te exige en este momento el Señor eso, ¿oíste? Eso Dios no te lo exige, pero si tú lo quieres hacer, okay, está bien. ¿Está entendiendo, hermano? Nosotros tenemos que irnos a la palabra, y en la palabra vamos a encontrar qué es pecado, hermano. Váyase por favor a Gálatas capítulo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 19. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio. ¿El vino te lleva al adulterio? Sí te puede llevar al adulterio. Hermano, el vino, dice luego, fornicación. ¿Te lleva a la fornicación? Sí te puede llevar a la fornicación. Dios no quiere que tú tomes. Si tú tomas y te embriagas, mi hermano, va a haber una disolución. Se va a perder el cristiano. Se van a perder los principios bíblicos en ti. El temor de Dios va a desaparecer. Y vas a terminar haciendo lo que no es agradable a Dios. Ahora, no se necesita vino para fornicar. Hay gente que fornica sin vino, sin cerveza, sin nada. Esto sí es pecado. ¿Y usted sabe cuántos ministros no son pecadores, fornicarios, adúlteros? Porque el Señor no solamente dijo que la fornicación y el adulterio es el acto físico, sino que si tú la codicias en tu mente, ya has adulterado en tu corazón. Y nosotros muchas veces decimos, tal cosa es pecado, porque nosotros lo hemos fabricado como pecado. Ah, pero no decimos que somos pecadores, y cuando ya tenemos en nuestra mente, hemos codiciado la mujer del prójimo, hermano, o sus bienes, o su casa. ¿Me ha entendido? Sin embargo, esa parte no es. Ah, porque esos pecados no botan humo. ¿Cierto, hermano? Porque hay pecados que botan humo, que se ven, que se refleja inmediatamente que hay pecado. Pero aquí está. Esto es pecado. Fornicación, adulterio. ¿Qué más sigue la lista, hermano? Dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Eso es pecado. Obra de la carne. No estar bien con el prójimo es estar mal delante de Dios. Dios no acepta tu ofrenda si tú estás mal con tu hermano. Ponte en paz con tu hermano primero. Hermano, esto es una cosa que aprendí aquí en la Biblia. Nuestra comunión con Dios, nuestra libre comunión con Dios, va a depender de nuestra relación con nuestros semejantes. Si yo estoy mal con mi semejante, no voy a estar bien con Dios. Porque Dios acepta tu ofrenda, tu oración, si conforme a lo que dice la palabra tú haces. Ponte primero a cuenta con tu hermano y después ven aquí al altar. Alabados al Señor. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es similar al primero, que ames a tu prójimo como tú mismo te amas. Mire, mi hermano, si uno sigue leyendo, dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, ahí está. ¿Qué más sigue? Orgías y cosas semejantes a estas, cerca de los cuales os amonesto, como ya los he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es una gran realidad, hermano. Totalmente, mi hermano. Santiago 1, 21, dice la palabra de Dios, hermano. Alabado sea Cristo Jesús. Sed hacedores de la palabra, y no solamente, ¿qué? Oidores. Sed hacedores de la palabra y no solamente, 1:21 primero, y 22 y 23. 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿y qué? Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente de la palabra. Y no solamente hacedores de la palabra. Oiga, ya estoy necesitando las gafas, mi hermano. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo de su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo eras. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ese es el espejo nuestro, la de la libertad. ¿La ley de qué? ¿La ley de qué? La ley de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo olvidador, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, y eso abunda mucho en el pueblo evangélico. Oiga, ya voy a terminar para dejarlos ir, hermano. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo tuve una experiencia que yo viví en casa de una señora que estaba invocando al negro Felipe. Esto mi mamá y mi papá no lo saben, hoy lo van a saber. Yo tenía 15 años y yo estaba detrás de una muchachita que me gustaba. Y encontré, mire usted cómo es el diablo, encontré a una persona que me podía ayudar. Y esa persona era un homosexual, que era el peluquero del barrio. Y le conté a él y él me dijo, no, yo te llevo donde ella. Así que me dijo el día y la hora, en tal lugar, carrera 8, con 36B, ahí en la esquina, ¿me esperas ahí? Mi hermano, yo estaba en la hora exacta. Vamos. La muchachita era agraciada. Así que llegamos a la casa y yo le decía, pero tú la conoces a ella. Yo conozco a ella, conozco a la mamá y todo. Va bien, va bien. Llegamos a la casa. Adelante, dijeron desde el fondo, todo estaba oscuro, era de noche. La casa estaba oscura. Cuando nosotros entramos, al final del camino había una luz. Ya. Pasamos todo el túnel ese, hermano. Y llegamos al patio. En el patio estaba la muchachita. Yo la vi a ella, tan linda ella. Y yo enseguida me puse contento de verla. Pero había una señora, era la mamá de ella. Y fue lo que me extrañó, que estaba ahí. Y de repente me dijeron, siéntate ahí un momento. Y esa señora se ha quitado la ropa. Quedó en pantaleta de 4 puertas, hermano. Y comenzó a prender un tabaco y a fumar. Y a darse golpe en las nalgas. Invocaba un nombre ahí, no sé, como Francisco, no sé qué cosa. Y yo asustado, hermano.
Y había otra gente ahí. Es un centro de brujería. Es una cosa de brujería ahí. Y la muchachita era la que ayudaba. Mano, pero es que cuando uno está enamorado, yo estaba ahí todavía. Y yo miraba así y de repente me crucé de brazos, hermano. Y cuando me cruzo de brazos, esa señora meta un grito y dice: ¡descrúcese! Que no fluye el espíritu. No desciende el espíritu así. Y yo me quité los brazos. Porque yo estaba en un espectáculo, hermano. Entonces yo crucé las piernas. Y cuando cruzo las piernas también me grita esta vez duro: ¡descrúcese! No le dije que se descruce. Y entonces llegó aquel muchacho, ¿verdad? ¡Ey, no te cruces, no te cruces! Porque después el espíritu no viene. Que aquí va a venir un espíritu. Cuando me dijo: no, sí, es que aquí viene un espíritu. Vas a ver para que vea cómo habla el espíritu. Le puedes preguntar cualquier cosa. Preguntar. Mira, mi hermano, si yo salí corriendo de ahí. Yo salí pero disparado de esa casa. Y si usted me pregunta dónde queda, no le voy a decir, hermano. A mí se me olvidó todo, hermano. Salí corriendo de ahí. 15 años tenía. 14 años después llego yo a los pies de Cristo. 29 años de edad. Peladito, mi hermano. Ustedes me vieron ayer en el video, ¿verdad? Ese que está en el video, 29 añitos, hermano. Flaco, ¿sí se acuerdan? Llego yo a la iglesia, hermano. Flaco y cabezón. Llego yo a los pies de Cristo, mi hermano. Un día están adorando a Dios. Y yo llego nuevo. Yo llegué nuevecito ahí. Y yo llegué y me crucé de brazos, hermano. En la iglesia donde yo llegué, me crucé de brazos. Y siento una voz por detrás que me dice así, me golpea la mano: ¡descrúzate, que no fluye el espíritu! Eso a mí me recordó el día de ese, hermano. ¿Y esto qué es, hombre? Hermano, que el Espíritu Santo de Dios no viene porque tú estés cruzado, que tú estés así. Mi hermano, el Espíritu viene, mi hermano. Bendito sea el Señor, amén. Así estés amarrado como sea, alabado sea el Señor. Pero nosotros hemos hecho una religión, hermano, del fluir del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es la ley de la libertad, es vivir libre en Cristo, amado. No en libertinaje. No en libertinaje, pero la Biblia dice: si usted me dice a mí, pastor, ¿será que nosotros podemos tomar? Yo le digo, mi hermano, la Biblia a mí me enseña que nosotros no podemos, hermano, llenarnos cuando ya estamos llenos. El pleró que hay en mí, la llenura que hay en mí, viene de Dios. No necesito vino, no necesito licor, para nada. La Zach Miller, hermano, y todas estas empresas no ganan dinero con nosotros desde hace 16 años. Bendito sea el Señor. Amén a su nombre. No necesitamos el vino. Ahora, si nada más un vino, un poquito de vino te puede desarmar, no lo hagas. ¿Me comprende? No lo hagas, porque eso te va a conducir a otra cosa. La música, la gente dice: esa música es pecado. La música no es pecado. Pecado es lo que produce la música muchas veces en la gente. Porque aún la misma música cristiana hoy en día está produciendo en mucha gente el pecar. Música cristiana donde la gente no está alabando a Dios, sino está danzándole al mundo. Y hay movimientos candenciosos en las caderas, y los hermanos a mirar a las hermanitas, ¡ay! Prendidos ahí, mi hermano, enseguida. ¿Me ha entendido? Siempre lo he dicho, el vallenato, hermano, el vallenato es una bandera de Satanás. Ha estado apegado el vallenato a la parranda. Ha estado a la parranda. Que el vallenato es pecado, no. Pero una persona que llega del mundo, de parranda, llega al mundo, llega a la iglesia y escucha un acordeón de esa zona, hermano. Si esa persona todavía no tiene, hermano, el discernimiento de Dios desarrollado y no tiene ese freno, temor de Dios en él, va a terminar cambiando el aleluya por un huepajé.
Y eso es lo que ha pasado. Entonces usted llega a la iglesia y usted no siente que hay un ambiente espiritual, sino es una parranda. Búsquelo en internet, busque en internet, en YouTube, busque parranda cristiana. Verá a ver qué le sale. Búsquelo, parranda cristiana, sí. Le sale puro vallenato y la gente con parranda. Y hay una donde está la gente tirando. ¿Eso qué es, mi hermano? Si ellos dicen, no, porque allá hay libertad, el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, pero hay cosas que convienen y otras que no convienen. Hay cosas que edifican y otras cosas que no edifican. ¿Me está entendiendo, hermano? Nosotros no podemos desarrollar una empresa de pecado estableciendo aquí en la iglesia, no, esto es malo, esto sí se puede, esto no, esto sí, esto no. No, mi hermano, el Espíritu te va a enseñar a ti. Y el Señor dice en su palabra, porque llegará un tiempo en que ya no tendrán necesidad que nadie le enseñe, yo mismo le voy a enseñar. Y eso es lo que quiere Dios enseñarnos, mi hermano. Pero tenemos que ser una iglesia madura. Una iglesia madura, mi hermano. Bendito sea el Señor, amén a su nombre. Yo estaba en un lugar, me sirvieron un vino. Me dijeron, pastor, vamos a llevar un brindis. Queremos que usted sea la persona que eleve esa copa y haga el brindis. Y yo le dije, mi hermano, muchas gracias por haberme escogido, pero no puedo hacer eso yo. Escoja a otra persona, por favor, que pueda hacer lo que usted quiera. Y usted no va a tomar, es pecado lo que... No, yo no tomo desde hace 16 años por una convicción que hay en mí. Pero voy a estar aquí con usted, celebrando su matrimonio. Ah, ok, pastor, ya lo entiendo, gracias. Hicieron el brindis, ellos, nosotros. Pero qué tal que el pastor aparezca en la fotografía. Lo suben al Facebook. Pregunto, ¿conviene o no conviene? No conviene. ¿Me ha entendido? Eso, simplemente eso. Pero tener altura, mi hermano, en la sabiduría de Dios, para poder, hermano, presentar el Evangelio de Cristo de una forma diferente. La gente muchas veces nos excluye porque nosotros mismos nos hemos sacado. El Señor andaba con ¿quiénes andaba el Señor, hermano? Publicanos y pecadores andaba el Señor. ¿Sí o no, hermano? Aleluya. Con todos. No se excluía al Señor, nosotros nos excluimos. Pongámonos sobre nuestros pies, mi hermano. Alabado sea el Señor. Hermano, una vez estaba yo en el estadio, el estadio Romelio Martínez. En el estadio Roberto Meléndez, Metropolitano. Y iba a empezar un servicio. El hermano que empezó el servicio, el hermano hizo una oración, hizo una lectura de la palabra y oró brevemente y empezaron las alabanzas. Inmediatamente a los 15 minutos comenzó a serenar. Y yo dije, eso fue porque no hicieron una oración buena. Sí, porque una falta de respeto hacia el Señor. Debieron haberse puesto primero ahí a orar y a orar y a orar. Y yo había dicho eso, hermano. Yo lo había dicho. Como 10 años después, a nosotros nos pasó. Estábamos haciendo una actividad y comenzó a llover. Y Dios me recordó, ¿será que no hiciste una oración? Dios me acordó y yo le pedí perdón a Dios, mi hermano. Porque, ¿y quién quita que Dios haya querido que lloviera ese día? Por algo, para aguantar a alguien, para que no salieran, para evitar un accidente. ¿Quién sabe para qué, mi hermano? Pero nosotros somos fáciles enseguida de decir Dios no está o Dios no sé qué cosa. Nosotros secuestramos a Dios, amado. Y nosotros decimos dónde está Dios y cómo es que tienen que hacer las cosas. Y las cosas son así y no son así y no son asados por esto y por esto otro. No, hemos fallado en eso, mi hermano.
La Biblia está escrita y ahí está todo lo que debemos saber nosotros sobre el pecado, está ahí. Y lo que no está aquí, el Espíritu Santo de Dios nos lo va a decir. Amén a su nombre y a su gloria. Hermano, hace muchos años atrás, hace muchísimos años atrás, hablar de marihuana era algo normal. Era una planta que estaba en la sierra, que los indios la usaban como medicina. Hoy hablar de marihuana es un delito. ¿Me está entendiendo? Pero ese delito que es aquí, malo, en Uruguay es donde lo acaban de aprobar. En Uruguay acaban de aprobarlo. O sea que todos los marihuaneros que se vayan para Uruguay, allá son libres de ese delito. ¿Me comprende? Pero aquí es delito. ¿Estamos entendiendo? Un día va a ser legalizada la droga como fue legalizado el consumo de licor. No así el pecado, mi hermano. El pecado es pecado aquí y en cualquier parte del mundo. Y nunca, jamás Dios va a legalizar el pecado. El pecado es condenado por Dios. Y sufrimos consecuencias si nosotros pecamos. Así que en la Biblia es donde dice todo al respecto. Hoy en día han legalizado el pecado en muchos lugares. Y hoy se permite hacer muchas cosas de lo que la Biblia dice que no debemos hacer. ¿Me ha entendido? No estoy hablando de hombre, no de cosas que el hombre ha inventado, no, cosas que la Biblia dice y llama pecado y la gente hoy las ha legalizado, mi hermano. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy le han dado vía libre a esa palabra y hoy la gente no se guarda para Dios. Ya no hay santidad en muchos lugares porque han cambiado las cosas. ¿Me ha entendido, hermano? Ojalá leyéramos más, hermano, porque ahí es donde vamos a encontrar bien todas las cosas. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Y a su gloria. No le dé miedo, hermano. No le dé miedo leer la palabra y poner por obra lo que ella dice. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad. La Biblia dice que Él nos guía a toda verdad. Alabado sea el Señor. ¿El pastor ha invitado a la iglesia a que consuma licor? No. Nosotros le hemos expuesto lo que la Biblia dice sobre a dónde conduce el licor. La Biblia enseña, sed lleno más bien del Espíritu Santo antes que el licor, Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Amén a su nombre y a su gloria y a su gloria. En Semana Santa hace muchos años me dieron un dulce, hermano, para que lo comiera. En la iglesia mandaron, una hermana mandaron un dulce y yo cogí el dulce y lo boté, mi hermano, con rabia. Yo, eso es del mundo, eso es del mundo, fuera de aquí. Oye, qué cosa tan tremenda. Yo le decía cosas que son absurdas, que nosotros pensemos a veces así, amado. Ahí empezamos a caer, ya a rayar en algo, hermano, que no es lo que Dios quiere. ¿Qué culpa tiene la vecina, hermano, que ella no conoce de pronto las tradiciones y las cosas? Y yo condenando, yo diciendo. Tremendo, mi hermano. Alguien dijo, no, porque si comemos eso, participamos de lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuántas cosas usted no ha comido en una fiesta de alguien y usted no sabe a quién le dedicaron eso? Ahora, cuando usted le brinden algo, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? En el nombre del Señor Jesucristo. Sancocho, ven a mí. Orar, mi hermano. ¿Sí o no? ¿Ah? Gloria al Señor.
Yo he sido libre, mi hermano, de muchas cosas y ataduras que mismos nos imponimos nosotros como creyentes. Ir al cine es pecado, me enseñaron a mí. Hoy un día, cuando mi hijo tenía 8 años de edad, me pidió que quería ir al cine. Papi, yo quiero ir al cine. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso, papi? La película que estaban dando era Little Chicken. Chicken Little, Little Chicken. Pollito pequeño ese, pollito. ¿Cómo se llama? Little Chicken. Yo le dije, mi hijo, le oré a Dios y Dios me dijo, ¿qué vas a hacer en el cine? A ver la película con mi hijo. Entra. Y le dije a mi esposa, vamos a entrar al cine en el Buenavista. Mi esposa, no, porque nos van a ver, es pecado, nos ven. Yo dije, pero si el que nos tiene que ver ya nos está viendo. Vamos a entrar. Es el cumpleaños de él. Entramos. No había nadie en el cine. Empezó la película y ese rostro de mi hijo no lo olvido. Un rostro de alegría. Papi, ¿esto qué es, papi? Qué cosa bonita. Tremendo, mi hermano. Le iba a quitarle a mi hijo esa experiencia, porque me enseñaron que eso era pecado. Yo quisiera saber qué es lo que es pecado. Ir al lugar, sentarse en la silla donde se sentaron los escarnecedores también, ver la película o comer crispeta. ¿Qué es lo que es pecado? Porque nosotros también hacemos cine en la casa. Hay muchos que ponen una película que no la compran, sino que la compran pirateada por ahí, y eso es pecado. Se sientan a verla, ¿verdad? Y comen crispeta. Pregúntele a mi hijo Kevin Andrés, ¿qué recuerda de ese día? Lo tiene grabado en su mente. 8 años de edad tenía. 8 años de edad. Hemos aprendido muchas cosas que no son las correctas. Amén a su nombre. Hay otras que definitivamente no pueden, hermano. Que alguien diga, no, pastor, que mi hijo quiere ir a una discoteca. Usted dice, yo lo llevo, porque lo voy a llevar para que él viva la experiencia. Es otra cosa, mi hermano. Porque hay cosas que no son. Ahora, si usted va a un cine a ver una película pornográfica, es diferente. Y si usted va a un cine a ver una película donde haya sexo y haya... Eso es diferente, mi hermano. Nosotros fuimos a ver una película infantil, a recrearnos con ellos, bendito sea el Señor. Y salimos libres ese día, hermano. Salí libre. Pero yo había condenado a un hermano. En la iglesia de Misión Boston había un muchacho que tocaba el piano, no recuerdo cómo se llamaba él. Pero un día lo vimos saliendo de cine y nosotros, mira, pecador ese. Y eso era un sábado. Y el domingo estaba tocando en el piano en la iglesia. Y nosotros allá, desde allá, nosotros ese día no adoramos a Dios porque estaba un pecador tocando. No vamos a adorar a Dios porque hay un pecador ahí, está ministrando ese pecado. Porque había ido al cine. Con un grupo de jóvenes entraron al cine ellos. Es tremendo, amado, la influencia cuando hay un pecado S.A. Cuando se fabrica pecados, hermano, tremendo. Cerremos nuestros ojos, hermano. Gloria al Señor. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, gracias porque nos has hecho libre. Y gracias, Dios bendito, porque aún nos sigues haciendo libre. Personalmente he condenado a mucha gente, Señor, y lo he mandado al infierno, Señor amado, por cosas que en algún momento hicieron, dijeron, participaron y verdaderamente no eran pecado. Yo las tenía clasificadas como algo pecado. Oh Dios, perdóname, Señor. Perdóname, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, enseña a la iglesia, Señor, a moverse en libertad de tu espíritu y a no tener miedo, a que tú eres quien guía todas las cosas.
En el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Señor, tú nos enseñas las cosas sobre el pecado. Nos hablas, mi Rey amado. Nos dices, mi Rey, todo. En un tiempo, mi Rey amado, estamos en este tiempo donde el pueblo divaga entre dos pensamientos. Dios bendito y eterno, sé tú en nuestras vidas y condúcenos a la verdad siempre. Tú demandas, Dios, que nos embriaguemos con tu Santo Espíritu, que desechemos el vino, mi Rey amado, porque en él hay disolución. Si le embriagamos, hay disolución. Pero pides que el pleró, la llenura de tu Espíritu esté en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tu palabra dice que el vino es encarnecedor, que la sidra alborotadora es lo que produce el licor, Señor. Trae desenfreno en las vidas, Dios. Dios, estamos en una época en que muchos creyentes, Dios, caen en el lazo del enemigo, tomando una copita nada más. Dios, guárdalo, Padre Celestial. Oh, mi Rey amado, que no caiga en el engaño del enemigo. Guíanos, mi Rey amado, a entender todas las cosas, a vivir tu evangelio como tú lo vivías, Jesús. Tal vez si yo hubiese vivido, Dios, en tu época, Jesús, te hubiera criticado cuando te veía con pecadores, con publicanos, mas tú viniste a salvar lo que se había perdido. Gracias, Dios, por habernos rescatado. En el nombre de Jesús.